Filosofía presocrática jónica. ¿En dónde comienza la filosofía? Los presocráticos fueron pensadores griegos de los siglos VI y V a.C. Fueron ellos los que introdujeron una nueva forma de indagar en el mundo y el lugar de los seres humanos en él. Los presocráticos son reconocidos como los primeros filósofos y científicos. En este primer episodio estaremos hablando de una introducción general a los filósofos presocráticos más importantes y a los principales temas del pensamiento presocrático. ¿Quiénes son los presocráticos y por qué son importantes? Es muy poco, casi nada, lo que sabemos de los pensadores presocráticos, lo que nos complica lograr entender completamente a este grupo de filósofos. Lo único que sabemos es que todos escribieron por lo menos un libro, pero en realidad fueron piezas breves en forma de prosa y algunos en forma de poema. Desafortunadamente, ninguna de estas obras existe completa. Todo lo que sabemos lo sabemos por medio de historiadores que vivieron en periodos posteriores y fueron, por llamarles de alguna forma, coleccionistas de sabiduría antigua por medio de citas, fragmentos e informes sobre sus puntos de vista. En rara ocasión, estos historiadores fueron los que pudieron consultar las fuentes directas de las obras de los presocráticos. Otras veces la línea es indirecta y más comúnmente lo sabemos por el trabajo de personajes y filósofos históricos como Hipias, Aristóteles, Teofrasto, Simplicio y otros filósofos antiguos que sí tuvieron acceso directo a estas obras. A este grupo se le llama presocráticos con la intención de marcar un contraste y diferencia con Sócrates, quien estaba más interesado en los problemas morales, y sus predecesores, que se suponía que se preocupaban principalmente por los problemas cosmológicos y físicos. Aunque técnicamente no es correcto asignarles ese título, ya que algunos de ellos fueron contemporáneos con Sócrates y hasta con Platón. Además, varios de los pensadores griegos exploraron cuestiones sobre la ética y la mejor manera de vivir una vida humana. El término también puede sugerir que estos pensadores sean de alguna manera inferiores a Sócrates y Platón. Pero para poder entenderlos vamos a agruparlos para poder darles un espacio y la merecida importancia a sus contribuciones. Podemos separar la filosofía occidental en tres partes: presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, post-Aristóteles al periodo medieval. De acuerdo a Aristóteles, en la investigación de sus predecesores sobre causas y principios del mundo natural y los fenómenos naturales, Aristóteles nos dice que Tales de Mileto fue el primero en hacer este tipo de preguntas. Lo que sabemos es que vivió a principios del siglo VI a.C. Y es a Tales a quien se le atribuye como la persona en acertar que el agua es el principio de todo. Existieron otros dos pensadores de este periodo, que son Anaximandro y Anaxímenes, quien también eran de Mileto. A este grupo se le conoce como los milesios. Mileto fue una ciudad en el mar Mediterráneo, en la costa oeste de lo que fue Grecia y en donde hoy es la provincia de Aydin, Turquía. La historia nos dice que Tales de Mileto predijo un eclipse solar cerca del año 585 a.C. Fue quien introdujo la geometría en Grecia y produjo algunas maravillas de ingeniería. Este personaje, primer filósofo, es conocido por ser visto más como un ingeniero que un pensador. A Anaximandro se le atribuye la invención del reloj solar, el haber creado una esfera del cielo como modelo astronómico y haber sido el primero en dibujar el primer mapa del mundo. Independientemente de que todo esto sea correcto o no, nos dice algo muy importante acerca de los milesios. Su interés era medir y explicar los fenómenos celestes y terrestres, y eran tan fuertes como su preocupación como lo más importante, al igual que sus investigaciones abstractas sobre las causas y los principios de la sustancia y el cambio. Desde su punto de vista, las cuestiones científicas y filosóficas no eran disciplinas separadas que requirieran métodos de investigación diferentes. Los principios que se consideran y se les atribuyen a los fundamentos filosóficos de sus teorías están implícitos principalmente en las afirmaciones que hacen.
Es justo dar su lugar a los milesios como si tuvieran puntos de vista filosóficos, aunque no existan declaraciones claras, puntos de vista o argumentos específicos sobre esto. Todo lo que dice Aristóteles con respecto a los primeros pensadores que comenzaron a razonar sobre la naturaleza hace difícil de interpretar a los presocráticos. Según Aristóteles, los presocráticos afirmaban que existía una única materia o sustancia que es lo que daba el origen a todas las cosas. Y esto va muy de acuerdo con lo que afirmaba Tales, que el origen y el principio de todo es el agua. Y esto debe entenderse como la afirmación que el estado original de las cosas era agua y que incluso ahora todo era agua de alguna u otra forma. Podemos decir que el agua en cualquiera de sus formas: líquida, sólida, nieve, hielo, nubes y vapor. El cambio del estado original del presente involucra cambios en la materia de tal manera que aunque ahora no parezca haber agua en todas partes, no hay transformación del agua en otro tipo de materia, por ejemplo, aire o tierra. Para Tales, el agua fue el principio primero porque todo venía del agua. El agua fue el estado original de las cosas y el agua es una condición necesaria para todo lo que genera naturalmente. Pero Tales no afirmaba que el agua perdura a través de cualquier cambio que haya ocurrido desde el estado original y ahora solo tiene algunas propiedades nuevas o adicionales. Sería justo decir que Tales, al haber pensado que ciertas características persistían de la original, particularmente su capacidad de movimiento. Esto sugerido por afirmaciones reportadas de Tales que la piedra de imán, por sus propiedades magnéticas, y el ámbar, que cuando se frota exhibe poderes de atracción a través de la electricidad estática, tienen almas y que todas están llenas de dioses. Gracias a Aristóteles podemos sugerir que Tales identificó el alma, lo que hace que una cosa esté viva, por lo tanto capaz de moverse, como algo en todo el universo, y supuso que todo estaba lleno de dioses. El agua o el alma siendo un principio natural divino. Todas las afirmaciones y estudios hechos sobre las teorías de Tales muestran algún tipo de explicación. La explicación de por qué las cosas son como son se basa en que agua era materia básica del universo y los cambios que sufre a través de su propia naturaleza. Es aquí donde Tales marca un cambio radical como con respecto a todos los demás tipos anteriores de los relatos en el mundo. Tales veía la naturaleza como un sistema completo y autoordenado, y no veía ninguna razón para solicitar la intervención divina desde fuera del mundo natural para complementar su relato. El agua en sí misma puede ser divina, pero no es algo que intervenga en el mundo natural desde el exterior. Si bien la evidencia del relato naturalista de Tales es circunstancial, esta actitud se puede verificar directamente con Anaximandro. En un fragmento que con gran seguridad se le puede atribuir a Anaximandro, enfatiza la naturaleza ordenada del mundo e indica que el orden es interno y no impuesto desde el exterior. Sobre esto Simplicio comentó: Anaximandro, sucesor y estudiante de Tales, dijo que lo indefinido es a la vez principio y elemento de las cosas que son, y fue el primero en introducir este nombre del principio. Dice que no es agua ni ningún otro de los llamados elementos, sino alguna otra naturaleza indefinida, de las que vinieron a ser todos los cielos y los mundos en ellos, y aquellas cosas de las cuales hay un devenir para las cosas que son también aquellas en las que, a su parecer, de acuerdo con el que debe ser. Es así como entendemos que, según Anaximandro, hay una materia indefinida original, de la cual viene a ser todos los cielos y los mundos en ellos. Esta afirmación probablemente signifique que el estado original del universo era una masa indefinidamente grande de materia que también era indefinida en su carácter. Este material luego dio lugar a través de su propio poder inherente a los ingredientes que en sí mismo construyen el mundo tal y como lo percibimos. Entonces Anaximandro habría pensado que el movimiento era innato y que la fuente original del cambio de la parte del carácter de lo indefinido. Simplicio nos muestra que Anaximandro no cree que
en la materia eterna e indefinida del lugar directamente al cosmos, tal como lo conocemos. Más bien, basándose en un modelo semiológico, Anaximandro afirma que lo infinito genera los supuestos, por ejemplo, frío y calor. Son las acciones de estas materias las que producen las cosas que llegan a ser en nuestro mundo. Estos supuestos actúan, dominan y se contienen a sí mismos, produciendo una estructura regulada. Así las cosas pasan, aquellas cosas de las que vinieron a ser. Esto es a lo que Anaximandro se refiere con justicia y reparación. Los patrones que vemos en Tales y Anaximandro cuando hablan de una materia original que da lugar a los fenómenos del cosmos continúan las opiniones del tercero de los milesios, Anaxímenes. Anaxímenes reemplaza el infinito de Anaximandro con el aire. De alguna manera regresa a una materia original que va más de acuerdo a la materia original, más parecida al agua de Tales. Simplicio especula que Anaxímenes eligió el aire porque estuvo de acuerdo que un principio básico debe ser neutral, pero tan carente de propiedades que parezca no ser nada en absoluto. Aparentemente el aire puede adquirir varias propiedades de color, temperatura, humedad, movimiento, sabor y olor. Lo que vemos es que Anaxímenes establece explícitamente el mecanismo natural del cambio. Es la condensación y la rarefacción del aire, lo que naturalmente determina los seres particulares de las cosas producidas a partir de la materia original. Esto quiere decir que el aire se convierte en fuego. Cada vez más condensado se convierte progresivamente en viento, nube, agua, tierra y finalmente en piedra. Y todo lo demás que viene a existir nace de estos elementos. La condensación y la rarefacción están relacionadas con el enfriamiento y el calentamiento, y como ejemplo de todo esto podemos poner la respiración. Los milesios estaban interesados en la materia original a partir de la cual se desarrolló el mundo. Ellos estaban de acuerdo en que la materia original se transforma en otras sustancias. Lo que va de acuerdo con Anaxímenes, quien pudo haber pensado que el cambio del aire a agua no implica la persistencia del aire como cualquier otro tipo de sustrato. El aire no juega un papel especial en la teoría, excepto en la materia originaria, y por lo tanto primero en un análisis de los cambios de ciclo, similares a las leyes que producen diversas materias a medida que se desarrollan en el cosmos. Esta interpretación sugiere cuán diferente es la concepción milesia del mundo a la de Aristóteles. Esto es algo que vamos a poder comparar cuando lleguemos al episodio de Aristóteles. Como en todo lo demás, esto no es suficiente. La filosofía necesitaba a alguien que rompiera la convención tradicional en la forma de pensar. Alguien suficientemente arrogante para crear nuevas formas de ver las cosas, y no podía ser nadie más que Heráclito. Viviendo en los últimos años del siglo VI, Heráclito continúa con el interés milesio por la naturaleza del mundo físico y ofrece relatos cosmológicos. Sin embargo, van más allá de los milesios, no solo por su enfoque en el sujeto humano y en el rango empleado de sus explicaciones físicas, sino también por investigar la naturaleza de la investigación misma. Heráclito explora la posibilidad del entendimiento humano y cuestiona sus límites. Acusado por Platón como incoherente y por Aristóteles de negar la ley de no contradicción, con fama de ser un personaje oscuro, su estilo de escribir era visto como aforístico. Esa oscuridad con la que escribía creaba, y hasta hoy sigue creando, dificultades para entender completamente sus afirmaciones paradójicas. Sin embargo, plantea cuestiones importantes sobre el conocimiento de la naturaleza del mundo. En uno de sus libros, Heráclito comienza con la frase: un logos que se mantiene para siempre. Es claro en este y otros escritos que se refiere a un principio objetivo similar a una ley
que gobierna el cosmos, y esto es posiblemente, pero difícil, que los humanos llegáramos a comprender. Desde su punto de vista, existe un solo orden que dirige todas las cosas en el mundo. En una cita directa de las palabras exactas son: todas las cosas son una. Los humanos conectan a este orden divino con los dioses tradicionales. Así como Zeus, desde el punto de vista tradicional, controla todo desde el Olimpo, este logos o sistema único ordenado también dirige y controla todo el cosmos. Este orden que gobierna el cosmos es en sí mismo un orden racional. En sus palabras nos dice: los que quieran hablar con entendimiento deben arraigarse firmemente en lo que es común a todos, tal como lo hace una ciudad en su ley. Y aún más firmemente, porque todas las leyes humanas se nutren de una sola ley, la divina, porque gobierna hasta donde quiere y basta para todos, y todavía es más que suficiente. Heráclito no solo afirma que la ley descriptiva humana debe armonizar con la ley divina, sino que también afirma que la ley divina abarca tanto las leyes universales del cosmos mismos como las leyes particulares de los humanos. El cosmos mismo es divino porque es un sistema inteligente y eterno que se ordena y autorregula de manera inteligente. Heráclito consideraba el cosmos como un sistema ordenado, como un lenguaje que puede ser leído o escuchado y entendido por aquellos que están en sintonía con él. Este lenguaje no era la evidencia física de que nos rodea, ni la pura acumulación de la información se podía transferir o traducir a sabiduría. Pero tampoco descarta que la evidencia de que los sentidos también eran importantes. Y de igual importancia era necesario una investigación cuidadosa y reflexiva. Aunque la evidencia puede llegar a ser confusa, apunta a las regularidades más profundas que constituyen el cosmos. Al igual que los propios comentarios de Heráclito pueden parecer oscuros, pero de cierta forma apuntan a la verdad. Este filósofo griego también fue uno de los primeros en comenzar la discusión sobre el alma humana. Las afirmaciones de este pensador al respecto, al igual que sus otros puntos de vista, se expresan de manera enigmática. Sin embargo, parece bastante claro que trata el alma como el asentimiento de la emoción, el movimiento y el intelecto. Para Heráclito todo el mundo estaba dormido o no ponía atención. Vivían de una manera en automático. En realidad él nunca quiso ser entendido por nadie, aunque sus ideas no eran tan malas. Su actitud y falta de disposición no lo hacía una persona agradable, ni era aceptado con los brazos abiertos en la sociedad. Se puede decir que no tenía amigos. Para Heráclito todo era cambio. Desde su punto de vista, el día y la noche no eran nada más que dos lados opuestos de la misma moneda. Sostenía que todo estaba en un constante estado de fluidez y por eso todo sigue cambiando. Y es aquí en donde tenemos la mejor idea de una de sus frases más famosas que dice: nunca pisamos el mismo río dos veces. El río como tal no se mueve. En cambio, el constante flujo de la corriente mueve lo que puede estar abajo del agua, en el fondo. Es por eso que aunque pisemos el mismo espacio, no es el mismo río. La corriente ha cambiado la posición de lo que se encuentra en el fondo. Ha cambiado. Y como todo lo demás en el mundo, probando que Heráclito estaba en lo correcto. Nuevas generaciones llegan y traen sus propias ideas. Siempre tratamos de mejorar lo que las generaciones pasadas no pudieron cambiar ni mejorar. Y esto fue lo que hicieron los atomistas presocráticos, Leucipo y Demócrito. Fue Demócrito el que tuvo la mejor idea de todos los presocráticos y es conocido como el más prominente de los atomistas.
Su idea fue que todo nuestro alrededor consiste de átomos y espacios vacíos. A través de la historia se le ha acreditado por casi destruir completamente la idea del monismo que tenía Tales. Los atomistas consideran que todos los objetos y características fenoménicos emergen de la mezcla del fondo. En el caso del atomismo, la mezcla de átomos y el vacío. Este es el mejor ejemplo de los puntos de vista filosóficos de los cuales desechamos y después viene a resurgir en una forma probada por la ciencia actual, independientemente del periodo. Desafortunadamente para Demócrito, su idea fue descartada y nadie le puso atención desde el año 470 a.C. hasta el siglo XVII. En otras palabras, sus ideas fueron ignoradas hasta la revolución científica de Galileo. Leucipo y Demócrito fueron los que crearon la idea de que todo en el mundo eran átomos y espacio. También reconocía que no había vida después de la vida, causando disgustos entre la gente y la comunidad cristiana. La idea de estos atomistas es que son átomos los que componen nuestros cuerpos y después de muertos se amoldan de forma diferente y crean algo más. Una segunda teoría tomada en cuenta es la idea del mismo Parménides. Esta idea es que algo no se puede crear de la nada, que hace imposible el cambio por este mismo hecho. En otras palabras, nada puede llegar a existir si no ha existido antes. Demócrito adoptó la idea de que existe una fuerte distinción entre apariencia y realidad y negando la exactitud de las apariencias. Demócrito era visto como una especie de escéptico, aunque la evidencia no es lo suficientemente sólida para aceptar esta teoría. Siendo fiel a su idea y su teoría del atomismo, Demócrito decía que en verdad no sabemos nada porque la verdad está en las profundidades. Para Demócrito y Leucipo, la sustancia de la cual están hechos los átomos no cambia, solamente su configuración y forma. Una vez más sostenía que algunos átomos se van y otros llegan. No existe mucha diferencia entre las teorías de los atomistas jónicos y los atomistas italianos o los heliáticos. De lo único que podemos decir que diferencia es que Parménides pensaba que todo era una sola cosa, que todo el universo era una misma sustancia. Mientras que Leucipo y Demócrito pensaban de una forma más abstracta y simplemente todo era un átomo. Lo que las dos teorías sostienen en común es que todo es eterno, nada cambia. No era nada compuesto, todo era una sola pieza y no había espacio libre dentro de un átomo. En el próximo episodio vamos a poner más enfoque en la teoría de Parménides. Los atomistas también fueron influenciados por los pitagóricos, quienes teorizaban que el universo está compuesto de diferentes combinaciones de materias que se convertían en una materia más pura. Los pitagóricos también son parte de la escuela filosófica italiana o escuela heliática. Aunque la idea de los átomos son acreditadas a Demócrito, debemos tomar en cuenta que estas ideas pudieron haber venido de su maestro Leucipo. Al igual que todas las demás teorías, esta idea era aplicada para todo tipo de pensamiento. Llegaban a pensar que todo era hecho de diferentes tipos de átomos, con diferentes características que se acomodaban a cada cosa individualmente. Demócrito, desde su forma racional, llegaba a lo que él veía como conocimiento y describía esta idea como por convención dulce, por convención amargo, por convención caliente, por convención frío, por convención color, pero en realidad, átomos y espacio. Demócrito se dio a conocer o a referirse a la razón como verdadero conocimiento y como conocimiento bastardo a todo aquello aprendido a través de los sentimientos. Él pensaba que los sentimientos son engañosos y débiles. Llegó a la conclusión de esta idea pensando que si todo se
vuelve lo suficientemente pequeño para los ojos, no significa que deja de existir. Es así como explicó su teoría, llegando a la conclusión que la razón es mejor que los sentidos. Los primeros atomistas tomaron las mejores ideas e hicieron los ajustes requeridos para que todo se tratara de átomos. En esencia es todo lo que hacen los filósofos. Voltean alrededor y usan la razón para tratar de explicar todo lo que ven y así lograr un mejor entendimiento del mundo y cómo mejorar. Esta idea del atomismo sería adoptada por muchos filósofos y científicos a través de los siglos. Personajes como Galileo, Robert Boyle, John Locke y muchos otros más. Ahora, seamos honestos. Debemos estar agradecidos con Demócrito por usar la razón y la perspicacia para adivinar correctamente que el mundo está formado de átomos. Pero existe otra cantidad mayor que utilizaron la misma razón. Y estaban totalmente equivocados en muchas otras teorías. También debemos darles crédito a todos los científicos que vinieron después de Demócrito y Leucipo por su trabajo y sus descubrimientos. Hoy nos damos cuenta que todas sus ideas no tenían nada de sentido y eran totalmente erróneas y hasta cierto punto tontas. Pero podemos decir esto porque 2500 años después estamos seguros que todas sus ideas y teorías estaban equivocadas. Nosotros usamos la razón porque tenemos muchas maneras de refutar lo que estos primeros filósofos y científicos creían originalmente. De igual manera que miles de años después de nosotros, nuestras ideas y pensamientos serán igualmente refutadas y seremos vistos de la misma manera que pensamos y nos sentimos de estos personajes que hablamos en este episodio. Después de todo, de eso se trata la ciencia. Experimentar y avanzar hasta que seamos refutados. Y aún con las más avanzadas tecnologías que jamás han existido y tenemos disponibles en estos tiempos, no hemos llegado al final del aprendizaje y descubrimiento sobre nuestro mundo. Ahora volteemos alrededor y preguntémonos lo siguiente. ¿Tú en qué piensas? ¿Qué es algo que tú crees y sientes que estás totalmente en lo correcto? ¿Qué si esa creencia termina siendo errónea en algún punto de tu vida? Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.